Bueno, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Cumpliendo con lo prometido, vamos a hacer una breve explicación de cómo la neurociencia básica puede ser utilizada como una herramienta eficaz para el coach para poder comprender mejor la conducta de coaching. El cerebro humano se vino desarrollando o estuvo evolucionando desde los primeros primates o de los primeros antecesores de lo que sería el Homo sapiens sapiens, o nosotros, el ser humano pensante más distinguido de toda la raza animal. Y a medida que se fue evolucionando, fue desarrollando más su volumen cerebral, la cantidad de conexiones y la forma en que se fue conectando cada parte del cerebro. Esto es lo que nos diferencia del resto de los animales. Tenemos que ir conociendo que tiempo atrás se decía que el ser humano era el único que podía pensar, pero actualmente ya se ha experimentado y algunos animales, como por ejemplo una raza de chimpancé especial de África, arma con lengua de señas, como los chicos sordomudos, arma oraciones coherentes, cambia frases, verbos para hacerse entender. Con lo cual los científicos dicen que esto es un nivel bajo de pensamiento, pero ya no es exclusivo del ser humano. Ahora, lo que se considera que es exclusivo del ser humano y que nos distingue de los animales es la capacidad de crear, que hasta ahora no se ha visto ningún animal que pueda hacerlo, ¿no? Por ahora, posiblemente el día de mañana ya se descubra alguno. El cerebro es el órgano más excelso y más importante de todo el cuerpo humano. El cerebro controla todos nuestros movimientos, controla nuestra forma de pensar, nuestras emociones, nuestro estrés. Y toda la información que controla constantemente el cerebro se integra en lo que se llama corteza cerebral, que es una capa que lo recubre y la que permite también que de allí emerja el pensamiento humano en su integridad, ¿no? Vemos una figura donde se colocan distintas partes del cerebro, pero no es el tratado de esta pequeña presentación describir cada una o la función de cada una, pero sí que sepamos cuál es la función principal del cerebro, aunque intuitivamente ya la conocemos. Cuando uno habla de las neurociencias, habla de un conjunto de ciencias que tratan todo el aspecto del cerebro a nivel biológico y la mente, toda la cuestión a nivel psicológico también. Entonces, ¿qué permiten las neurociencias? Tratar los problemas a nivel de las conductas humanas desde un punto de vista multidisciplinario y permite comprenderlo mejor, más profundamente y desde un punto de vista integral o holístico. Años atrás, cuando hablaban los psicólogos, los neurólogos se iban, cuando hablaban los neurólogos, los psicólogos no creían, pero esto ya a nivel mundial fue desterrado y está visto que al hombre hay que tratarlo como un sistema y buscar la integración o los correlatos que pueden ser generados a nivel biológico y generar la conducta a nivel psicológico y viceversa. Cuando hablamos de multidisciplinaridad significa tratar de comprender el mismo problema de distintos puntos de vista. A veces el poder entenderlo desde otro ángulo al mismo problema, desde otra ciencia, de otra especialidad, permite tal vez descubrir alguna arista para solucionar los problemas más complicados cuando viéndolos desde un solo punto de vista es imposible, ¿no? Por ejemplo, si uno ve la conducta humana, años atrás se decía, no, esto emerge de la parte psicológica, toda la parte de la crianza, los conceptos, las percepciones, las referencias, el yo, el superyo, que realmente es así en la parte psicológica, pero todo tiene un correlato. Un cerebro no puede pensar si no tiene neuronas, y de la parte neuronal emergen todos los estadios psicológicos. Y también ocurre que a través de la relación con el medio, con otras personas, desde nuestra manifestación psicológica de la personalidad, cualquier cambio que hagamos va a quedar guardado en las neuronas. Entonces debemos aceptar que la conducta del ser humano tiene dos fases, una que es netamente neuronal, física, y otra que tiene la parte psicológica, que sin ser biológica, en el comportamiento psicológico hay algunas reglas que se cumplen o algunas leyes que se cumplen. Entonces, esto es lo mismo que hacer una analogía con el televisor. Hagan en cuenta que el televisor es el cerebro, pero si uno coge un transistor, una resistencia, por sí solo no dice nada. Pero cuando trabajan en conjunto, permite que emerja la imagen, los colores, que sería a nivel psicológico. Cada componente del televisor sería a nivel neuronal. Entonces, hace falta de los dos lados para poder comprender la conducta en su integridad. Cuando hablamos de la neurociencia cognitiva, se dedica a estudiar esta rama de la ciencia todos los mecanismos que están subyacentes o por debajo
de la cognición, ¿no? Cognición significa poder comprender la realidad de todos esos aspectos, de la percepción. Entonces, cuando uno habla de neurociencia cognitiva, es decir, bueno, ok, la neurociencia cognitiva, ¿cómo sabe que ciertas conductas ocurren en tal o cual, o tales procesos ocurren en tal o cual parte del cerebro? Todas las que son técnicas o tecnologías de imágenes para analizar el cerebro han avanzado muchísimo, por lo tanto se puede observar en tiempo real cómo una persona está pensando, qué parte afecta, qué parte no afecta, qué parte se involucra, cuál gasta más energía, cuál hace más énfasis. Y todo esto hace falta integrarlo en un tratado que es multidisciplinario, trabaja la matemática, la física, la neurología, la lingüística, la filosofía, todo junto para poder comprender todo lo que es el aparato cognitivo del hombre. Si bajamos ahora a la parte constitutiva del cerebro, que son las neuronas se componen de tres partes: el cuerpo celular, el axón y todo lo que son los botones presinápticos o los terminales sinápticos. Cuando uno habla de la neurona, se distinguen en tres partes. Uno debe interpretar que en el soma o el cuerpo celular, la neurona recibe todos los impulsos de otras neuronas a través de las dendritas. En ese cuerpo o soma celular se suman todas las señales eléctricas y químicas de estas provenientes de otras neuronas, y si supera un umbral o una referencia que está justamente donde nace el axón del cuerpo zonal, un punto de referencia, se disparan los impulsos nerviosos. ¿Qué quiere decir? Que la neurona transmite información o no transmite si la suma integral de toda la información que recibe supera una referencia. ¿Cómo se transmite esta información? En forma de trenes de impulsos nerviosos. Ahora uno diría, si cada conexión que recibe la neurona proviene de un centro cerebral distinto y solamente hay una sola salida de modulación en frecuencia, ¿cómo se mantiene toda la diversidad de información a la salida de un solo alambre o de un solo terminal nervioso o una sola fibra nerviosa? Eso es un enigma que la ciencia todavía no puede comprender y lo está tratando de dilucidar. Lo que sí podemos notar que la capacidad de asociación del ser humano nace en el cuerpo neuronal, porque es la parte de la neurona que integra información de varios centros, más en las neuronas llamadas piramidales, que componen la corteza cerebral, que asocia toda la información de todos los centros de nuestro cerebro. Cuando dos neuronas se unen, o en la parte donde dos neuronas se unen, se la denomina sinapsis. Acá es donde el impulso o el tren de impulsos nerviosos que provienen de una neurona que transmite información llega a los terminales presinápticos, donde van a pasar a los terminales postsinápticos, que serían las dendritas de la próxima neurona. ¿Cómo pasan? La información es transferida por medio de neurotransmisores, moléculas que se liberan en una proporción a la intensidad del impulso, liberan determinada cantidad de moléculas de neurotransmisor y pasan a los botones postsinápticos o a las próximas neuronas, en donde son decodificadas y se transforman en señales eléctricas que se vuelven a sumar en el próximo soma, cuerpo, y vuelve a disparar a la próxima neurona. Hay que tener en cuenta que la misión de la neurona es dispararse y no dispararse. Cuando se dispara se lo llama neurona excitada, y cuando no se dispara, neurona inhibida. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Vayamos asociando lo siguiente: cuando estamos con plena proactividad, con pleno empuje, nos sentimos con deseos de hacer cosas, podemos hacer una analogía como que la sinapsis está excitada. Y cuando tenemos ciertos temores o ciertas cuestiones que no nos gustan hablar, en el momento de tener que hablar comienzan a actuar la sinapsis inhibitoria y hacen que no se propague la señal y por lo tanto no podamos comunicarnos o nos genere un bloqueo emocional, ¿no? Acá está la parte biológica donde comienzan básicamente las cuestiones. Entonces, ¿qué es el cerebro? Hablando en forma resumida en un nivel de divulgación general. El cerebro es un conjunto de neuronas, son 100.000 millones de neuronas que están interconectadas por zonas especializadas y que a su vez en la corteza cerebral, que es la corteza superior, que tiene 3 milímetros de espesor, se integra toda la información para poder elaborar pensamientos más abstractos, tomar decisiones, y es el nivel de pensamiento más elevado que distingue al animal al hombre de los animales. El cerebro está dividido en varios lóbulos, son partes cerebrales que contienen distintos centros: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. Dentro de cada uno, acá se distinguen algunas áreas que no viene, digamos, al caso ahora analizarlas, pero sí vamos a distinguir dos áreas
o en forma general, dos áreas muy importantes. Primero, en el lóbulo parietal, casi en la unión del lóbulo occipital, está el área de lo que se llama Wernicke. Wernicke es el diccionario de las palabras, o en donde radica todo el significado de las palabras que aprendimos durante nuestra vida. Y en la parte frontal, en la parte del lóbulo frontal, dice centro del lenguaje, un círculo, el inferior, es el área de Broca. El área de Broca significa que es el área de todo lo que es digamos así, la estructura gramatical del idioma que uno habla. Entonces, en el área de Wernicke se buscan las palabras para poder expresar lo que uno quiere y se le da estructura gramatical y se puede comprender una vez que pasa por el área de Broca. Los coaches debemos entender que si alguna persona tiene algún problema en alguna de estas dos áreas, le va a hacer difícil comunicarse y poder comprender el lenguaje. Entonces, uno debe saber detectar cuando hay ciertas limitaciones en la comprensión. Y esto, en todo lo que es la escuela de coaching científico, lo vemos de forma muy práctica. Acá están las áreas de los 5 sentidos, donde se ubican sobre la corteza cerebral. Ahora, uno puede decir, y bueno, ¿esto qué tiene que ver mucho de los 5 sentidos? Hay que pensar una cuestión. La percepción de la vida es igual a la sensación más la decodificación o la interpretación. La sensación se sensan a través de los 5 sentidos y de otros, por ejemplo, la temperatura para saber cómo está nuestro cuerpo. Y en base a lo que uno sensa y en base a la experiencia que uno tiene y al conocimiento interno, puede decodificar y entender lo que está percibiendo. Por lo tanto, es fundamental para la percepción de cualquier ser humano que las partes que funcionan como sentidos estén en correcto estado, porque si alguna está un poco deteriorada, su percepción se altera y a lo mejor puede tener una baja de rendimiento o una baja en sus relaciones por una cuestión que está alterando su percepción sin ser consciente, y también esto puede producir malas relaciones en ciertos puntos. La corteza cerebral es la parte del cerebro más importante que tenemos. Acá estamos viendo una foto que es de la corteza cerebral de un gato. Pero ahí se puede ver muy bien la estructura. Prácticamente todas las células neuronas son piramidales y una célula de estas se puede conectar hasta con 100.000 otras neuronas de la corteza cerebral. ¿Qué quiere decir? Que es un potente integrador de información la corteza cerebral. Y a su vez no solamente se propaga la información de neurona a neurona, sino que cada neurona, para que no se choque y forme como un cortocircuito, hablando en una jerga muy común, están lo que se llaman glías o neuroglias, que son neuronas parecidas a las neuronas que separan a las neuronas y por lo tanto le dan volumen al cerebro y eviten que entren en cortocircuito o se toquen. Anteriormente se pensaba que las neuroglías no participaban de la transmisión de la información, solamente separaban neuronas. Hoy se sabe que hay propagación y tratado de información en forma horizontal, por lo tanto también aportan a la emergencia del pensamiento humano, llevando a procesar la información en general. Las emociones son impulsos que normalmente tenemos y las emociones no tienen inteligencia. ¿Qué quiere decir? Una vez que el impulso emocional fue liberado, o el impulso neuroquímico fue liberado, ya no se lo puede contener. Entonces, las emociones tienen un poder bastante grande sobre el ser humano. El sistema límbico, que es donde se originan y se controlan las emociones, el sistema límbico permite controlarlas hasta un determinado punto. Por ejemplo, hay actitudes o emociones que bypassean o puentean la corteza cerebral o la parte racional del pensamiento. Un caso de esto puede ser si usted está entrando a su casa a las 12 de la noche y la puerta de su casa está oscura y ven que viene una persona corriendo. Lo más probable es que ustedes se desesperen por entrar pensando que los va a robar, cuando esa persona iba a tomar un bus en la otra esquina. Entonces, a veces el temor, ciertas emociones nocivas, hacen que la corteza cerebral se la bypassee, se la puentee y uno reacciona de forma instintiva o de defensa, ¿no? Entonces, en estas ocasiones no somos muy conscientes de lo que estamos haciendo. Tal es el caso, por ejemplo, de los crímenes pasionales. Cuando entra una pareja y ve a su pareja con otra persona, entra con un arma, las mata ahí mismo y generalmente no son condenados a muerte porque han estado bajo
presión emocional extrema y por lo tanto no han sido conscientes en ese momento, han reaccionado de una forma brutal pero no racional. Los procesos cognitivos superiores son los procesos que nos permiten elaborar pensamientos elevados, ¿está? Es decir, todo lo que es la parte de creatividad, la parte de compartir el pensamiento, la parte de todo lo que sea memoria, aprendizaje. Todos los procesos cognitivos se los dividen en dos, superiores e inferiores. Lo que nos permite hacer los procesos cognitivos superiores es elaborar pensamientos muy finos, como por ejemplo los involucrados en la toma de decisiones. Y también están referidos a todo lo que es percepción, inteligencia, aprendizaje, y por sobre todas las cosas pueden ser tratados en forma real con una persona o pueden ser simulados por computadora, como por ejemplo en inteligencia artificial. Me ha tocado trabajar en inteligencia artificial para Xerox Corporation durante 11 años en Argentina, en donde habíamos desarrollado un ejemplo, un algoritmo matemático que permitía simular la propagación de impulsos nerviosos, pero que se autocontenían. No hacía falta eliminar líneas de conexión con otras neuronas para poder contenerlas. Esto fue en el año 1994. Entonces uno puede simular ciertos procesos cognitivos a través de la informática, como lo hace la inteligencia artificial, de una forma bastante fidedigna y muy acertada. Por ejemplo, cuando hablamos de aprendizaje, uno dice, bueno, ok, el aprendizaje es una cosa, la memoria es otra. Debemos entender algo. Si uno aprende, ¿cómo sabe que aprendió? Porque lo puede recordar. Entonces, la memoria siempre es la base del aprendizaje, o es la base para guardar, registrar todos los conceptos aprendidos. Entonces, si nosotros vamos al cerebro, tenemos varios centros de la visión, audición, tacto, gusto, olfato. ¿Qué hace el cerebro a nivel de los procesos cognitivos superiores? La corteza cerebral suele integrar cada uno de los aprendizajes que se tiene en la corteza cerebral. Por ejemplo, si yo entro a una habitación y tengo la imagen de la habitación el día de hoy, que tiene este cuadro, este sillón, estos colores, este aroma, y vengo mañana y rápidamente veo que hay una mancha en una pared, el cerebro mío lo detecta inmediatamente. ¿Y eso por qué ha sido? Eso porque ha guardado cada parte del sonido, el olfato en una parte especial, pero en el momento que yo entro a la habitación se integra la información, se vuelve a reconstruir la misma imagen y detecto cuál es lo que no estaba. Entonces las memorias que podemos tener son varias, selectiva, procedimental, que no es el tratado de este mini cursito, pero ya en todo lo que es la preparación del coaching científico se ven bien pormenorizadas para poder comprender algunas conductas y falencias del coaching, para poder ayudarlo o orientarlo. Los hemisferios cerebrales tienen diferentes funciones, ¿está? Cuando hablamos del hemisferio cerebral izquierdo se le llama que es el racional, el que permite hacer todo procedimental, paso a paso, es el que permite ejercitar el lenguaje, hablar, es el que te permite crear todas las que son estructuras gramaticales. Y cuando hablamos del hemisferio cerebral derecho, hablamos del creativo, del emocional, de que permite manejar el cuerpo en 3 dimensiones, el desplazamiento, la creatividad de procedimientos. Entonces, cada hemisferio tiene funciones determinadas. Entre los dos se busca un equilibrio. Se dice que el equilibrio derecho, que es el más creativo, el más volador, es regido por el izquierdo, que es el más racional, que lo baja a la tierra. Los dos hemisferios están unidos por una parte del cerebro que se llama cuerpo calloso, que son 1.200.000 fibras nerviosas o axones que unen el cerebro de un lado a otro para interconectar las áreas. Si hubiese algún problema en el cuerpo calloso, sería muy complicado que la persona pudiera pensar en forma integral, discriminar. Si hubiese algún problema en el parietal superior, sería capaz de comprender la suma, la resta de los números, las estimaciones de los negocios, desplazarse en 3 dimensiones. Si tuviera un problema en el occipital, posiblemente tuviera falencias en su visión bastante graves. Del hemisferio izquierdo podría no hablar bien o hacer malos cálculos básicos. Entonces, todo este mapeo cerebral en el coaching científico se ve. ¿Por qué? Porque uno, sabiendo determinadas cuestiones, puede prever qué falencias internas tiene a nivel cognitivo y cómo ayudarlo, orientarlo o comprender mejor si realmente se lo está ayudando o debemos
ser sinceros y cambiar el rumbo del coaching. Pero todo esto se lo puede visualizar rápidamente cuando uno tiene ya un mapeo cerebral preparado con distintos diagnósticos, como lo tiene el coaching científico. ¿Cuáles son los factores que favorecen el cambio de esquema del pensamiento? El humor siempre es algo característico de las principales mentes creativas. Chispas, son muy divertidos, son personas que son irónicas y lógicas a veces. Y después también la percepción retrospectiva o intuición, que es la idea de, bueno, ok, empiezo a analizar y lo que era una idea totalmente creativa, comienzo a bajarla a la realidad, como para poder saber si lo cambio o no lo cambio, si es factible de poder cambiarlo. Y por último, el pensamiento lateral y vertical. El pensamiento vertical es un pensamiento que le permite a uno analizar en forma estructurada y dando juicios las ideas, y el pensamiento lateral es generar otras ideas que puedan ir por lo ilógico. Entonces, todos estos factores que tiene el cerebro que permite cambiar su forma de pensar, de ver, la intuición, todo afecta en la parte productiva y en la parte familiar del ser humano. Entonces, no es solamente como coach sentarnos a conversar y yo te voy a tratar de desarrollar en esta habilidad, vamos a hacer esto, sino comprender todo lo que involucra. Si uno como coach supiera cuántas variables que no conoce maneja en forma diferente o trata de producir cambios en forma diferente, uno diría, es imposible. Sin embargo, todos tenemos cierto nivel de éxitos como coach y vamos avanzando y ayudando a la gente, pero cuando más científica y profunda sea la formación, muchísimo más efectivo vamos a ser y vamos a poder desarrollar mejor a las almas que nos confían en las organizaciones o en forma personal. Acá está la última diapositiva, que es referencia a la inteligencia y a la genética. Siempre se había dicho, bueno, un siglo atrás, 2 siglos atrás, se decía que la inteligencia era algo que se podía heredar, después se decía que era algo que se podía desarrollar, hasta que hubo una investigación muy grande que se hizo entre 1940 y 1957 y se analizaron 9.500 pares de gemelos. Uno sabe que los gemelos tienen la misma base genética, por lo tanto se podía analizar la influencia cultural en estos gemelos para ver si era muy influyente la genética o la parte de desarrollo o estimulación social. Se utilizaron a gemelos que estaban en adopción, en muchos casos la familia adoptaban a uno y al otro no, entonces en estos casos se separaban, se analizaban las familias donde habían sido adoptados, si tenían muchos recursos o pocos recursos, y así se pudo determinar la influencia o las posibilidades de estimulación sobre la misma base genética. Se analizaron 78 factores genéticos para determinar la similitud de la inteligencia y se llegó a determinar en promedio que la inteligencia se hereda o tiene un factor de herencia aproximadamente del 70% y en donde intervienen 100 genes hasta ahora detectados en la inteligencia. Pero si alguien dijera, bueno, ¿qué es la inteligencia? Todavía no se la puede definir muy bien. El IQ se sabe, o en la jerarquía científica se sabe que mide algo, pero todavía no se sabe bien qué es porque la inteligencia no está bien definida. Ahora con el concepto de EQ, coeficiente emocional de éxito de Goleman, inclusive hasta para el éxito de los profesionales, tanto laboral como para las personas de lo familiar, es más importante el coeficiente emocional, que es el que le permite hacer clic y de relación para poder trabajar bien y ser sinérgico con un equipo de trabajo o con su familia, ser mucho más efectivo. Entonces el IQ está en relativa pelea ahora con el EQ. El IQ, tomémoslo que demuestra inteligencia, es necesario para trabajar, pero si uno no hace clic con un equipo de trabajo, termina yéndose de la empresa, y si uno no hace clic con su familia, por brindar un amor sincero, la lealtad, la transparencia, también se termina yendo de la empresa. Entonces, para el éxito como persona, para poder trabajar como un buen ser humano, es fundamental el EQ también que esté desarrollado y no solamente el IQ. Bueno, toda esta información que le hemos presentado es para que ustedes vayan bien.